Hola muchachos, hoy vamos a ver la teoría relacionada a ácidos y bases, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver qué son los ácidos y qué son las bases. Luego veremos qué son las sustancias anfóteras. Luego cómo se crea la escala de pH y conceptos, bueno, como el del pH y pOH y cómo surgen estos conceptos. Y por último, qué son las soluciones buffer. Entonces el video de hoy va a ser bastante rápido y va a ser más que todo teórico. ¿Ok? Entonces, primero, un ácido es una sustancia capaz de ceder protones al medio, como por ejemplo el ácido sulfúrico. ¿Ok? Entonces, sencillamente cuando esta, por lo menos en este caso el ácido sulfúrico, entra a un medio acuoso, él va a ceder sus protones. ¿Ok? Y la base es una sustancia capaz de aceptar protones del medio, es decir, todo lo contrario. Y como ejemplo tenemos el hidróxido de sodio. Entonces, aquí cuando digo protones, me refiero a iones de hidrógeno, ¿ok? Que son iones, bueno, como son protones, entonces son iones de carga positiva, ¿ok? Y tenemos un tercer tipo de sustancias que son las anfóteras, que son sustancias que pueden comportarse como una base y como un ácido. Entonces, dependiendo de cómo se encuentre el medio, ellos pueden o aceptar o ceder protones. Y un ejemplo de estas es el bicarbonato, ¿ok? Que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿qué es pH y pOH? Vamos a ver primero los conceptos y luego los desglosamos un poquito más. El pH es el potencial de iones de hidrógeno, ¿ok? Que equivale al logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, ¿ok? Por lo que la ecuación se vería así. Entonces, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Esta formulita nos la vamos a guardar luego para luego poder hacer ejercicios, ¿ok? Pero de momento lo importante es saber que el pH está relacionado a los iones de hidrógeno, ¿ok? Esto sí es súper importante. pH siempre va a estar relacionado a los iones de hidrógeno. ¿Ok? Y el pOH es el potencial de los iones oxidrilos, que serían los OH que tienen carga negativa, ¿ok? Entonces, esta, al igual que bueno, el pH equivale al logaritmo negativo, pero de la concentración de oxidrilos. Y la fórmula se vería como algo así. Entonces estas dos fórmulas nos las vamos a guardar para luego en un siguiente video poder hacer ejercicios, ¿ok? Entonces, esto que tenemos aquí es una escala convencional de pH, o sea, la escala que todos alguna vez hemos visto, ¿ok? En la que el 7 es el pH neutro. El pH máximo que podemos alcanzar va a ser 14, ¿ok? Y el pH mínimo es 0. Entonces, siempre que, por lo menos, claro, hablando de pH, todos las sustancias que tengan sustancias o soluciones que tengan un pH menor a 7 van a ser ácidas, ¿ok? Y cada vez que se acerquen mucho más al 0, entonces van a ser aún más ácidas, ¿ok? Entonces supongamos que yo tengo una solución de pH 2, entonces eso va a ser una solución ácida, ¿ok? Del otro lado, supongamos que yo tengo una solución de pH 12. Entonces, está por encima del 7 y está bastante cerca del 14. Entonces, una solución muy básica. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Todos los que estén por encima, que tengan toda sustancia que tenga un valor de pH numéricamente, o sea, por encima del 7, entonces su pH va a ser más básico. ¿Ok? Y bueno, en la cotidianidad tenemos ciertos ejemplos de esto, pues. Como pH 7 tenemos el agua. El agua tiene un pH exactamente de 7. ¿Ok? Y es el pH neutro. El limón tiene un pH de 2. O bueno, el jugo de limón tiene un pH de 2. Entonces es ácido. Y hay una sustancia llamada soda cáustica que tiene un pH de 13.5. Es decir, es muy, muy, muy básica y por lo tanto es corrosiva. ¿Ok? Y bueno, tiene un pH básico. Y la soda cáustica, claro, o sea, no es como que la tengamos en la casa porque de hecho es muy peligrosa, pero sí se usa en la fabricación de jabones. Pero claro, en el proceso
su pH se ve reducido, entonces llega, o sea, los jabones, porque los jabones tienen un pH de aproximadamente 8 algunos, ¿ok? Entonces ya aquí no es tan corrosivo y perfectamente puede tener contacto con la piel, pero la soda cáustica no, porque es muy básica y es altamente corrosiva, entonces es peligrosa, pero de algún otro modo la soda cáustica tiene un pH bastante básico y está relacionada con la cotidianidad a través de la fabricación de jabones, ¿ok? Entonces, para entender de dónde surgen todos estos conceptos de pH y por qué 7 es el neutro, por qué el máximo es el 14, tenemos que entender esto que es la autoionización del agua. Y para esto vamos a ejemplificarlo así. Supongamos que esto que yo tengo aquí, estas 3 líneas negras son un vasito con agua, ¿ok? Entonces vamos a pintar el agua. Bueno, ahí más o menos, ¿ok? Entonces, dentro de esa agua yo voy a tener muchas moléculas de agua, ¿ok? Esto es un vaso de agua pura. Entonces, a pesar de que macroscópicamente no veamos nada, sí está ocurriendo una reacción y las moléculas de agua están interactuando entre ellas. Y la reacción que se da es esta que está puesta aquí arriba. Entonces, por eso sale agua, más agua, y da estas dos cosas que están aquí, que son hidrógeno y oxidrilo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Las moléculas de agua van a interaccionar entre ellas y va a ocurrir la transferencia de un protón, ¿ok? Entonces, por lo menos, uno de los protones de esta molécula de agua va a pasar a esta. Por lo que ahora esta va a tener 3 iones de hidrógeno y se va a transformar en hidrógeno. Y va a adquirir una carga positiva, ¿ok? La otra molécula de agua, la que se dio el protón, va a quedar ahora con un solo ion, con un solo átomo de hidrógeno y se va a transformar en oxidrilo y por lo tanto va a quedar con carga negativa, ¿ok? Entonces aquí hay un dato importante que tienen que saber, que es que el agua frente a un ácido se comporta como una base y frente a una base se comporta como un ácido. Es decir, que el agua es una sustancia capaz de aceptar y de ceder protones dependiendo de la sustancia en la que esté presente, o la sustancia que se encuentre, por así decirlo, o sea, dependiendo del medio donde esté. O sea, ya se puede comportar como una base o como un ácido, ¿ok? Entonces, este fenómeno, esto que ocurre, es la autoionización del agua. Ok, pero dentro de este vaso de agua, dentro de este... la concentración de iones de hidrógenos y de oxidrilos que hay es muy bajita, que son estas que están aquí. 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Entonces, esto pasado a decimales sería 0,0000001 molar. Entonces, como vemos, es una concentración bastante baja. Ok. Pero estos datos sí nos sirven a la hora de colocarlos en... O sea, con estos datos podemos calcular esto que está aquí, que es la constante de equilibrio del agua, que equivale a la multiplicación de la concentración de hidrógenos por la concentración de oxidrilos. Entonces, sustituimos las concentraciones y multiplicamos. Y esto nos da este dato que está aquí, que es la constante de equilibrio del agua. Que aquí entonces ya hay un número que nos llama la atención, que es el 14. Ok, entonces, vamos a analizar un poquito aquí esto. Este número es constante. Ok, siempre que haya un medio acuoso, la constante de equilibrio de las concentraciones, o sea, cuando multipliquemos las concentraciones en cualquier solución de
de iones de hidronio, de hidronios y de oxidrilo siempre va a dar 1 por 10 a la menos 14. Y por lo tanto, el 14 es el número máximo en la escala de pH. De hecho, si yo a este 1 por 10 a la menos 14 le aplicara el logaritmo negativo, que es la fórmula de pH, daría 14. ¿Ok? Entonces, por eso, el 14 es el valor máximo en la escala de pH. ¿Qué pasa con el 7? En el 7 es el número en el que hidronios y oxidrilos están en una igual concentración. Entonces, por eso, el pH 7 va a ser el pH neutro. ¿Ok? Supongamos ahora que yo agrego, ya vamos a borrar aquí para poder explicar mejor esto. Vamos a borrar todo esto. Ok, supongamos que ahora yo a mi vasito de agua le echo ácido. Le agrego HCl, que es ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces, al entrar en un medio acuoso, este ácido se va a disociar y va a liberar los protones, que serían el átomo de hidrógeno con carga positiva. ¿Ok? Entonces, este protón puede o interactuar con los oxidrilos para formar agua, o puede interactuar con las aguas, con una molécula de agua, para formar hidronios. Entonces, sea cual sea los casos, ya va que se me perdió el mouse. Ok, ajá, ya lo vi. Entonces, sea cual sea de los casos, la concentración, cuando yo agregue un ácido, la concentración de hidronio va a aumentar y la concentración de oxidrilo va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, por lo menos si este pasara, ya mi concentración de hidronios, o sea, si yo agrego el ácido, ya mi concentración de hidronio no va a ser 1 por 10 a la menos 7, sería una concentración mayor, como por lo menos 1 por 10 a la menos 4 molar. Y esta, la de oxidrilo, va a quedar en 1 por 10 a la menos 10 molar. ¿Ok? Entonces, si yo a esto le aplico el logaritmo negativo a esta concentración, me va a dar el pH, que entonces sería 4. Entonces ahora voy a tener una solución, claro, porque agregué ácido, voy a tener una solución ahora más ácida, pero lo que quiero es que vean es cómo funciona en todo el mecanismo que hay detrás y por qué aumenta o disminuye el pH, ¿ok? En el caso contrario, que yo agregara una base, supongamos que ahora agrego supongamos que ahora agrego hidróxido de sodio, NaOH. Ok, entonces se va a disociar y se van a liberar los iones oxidrilo, ¿ok? Entonces, evidentemente, la concentración de oxidrilos dentro de mi solución, dentro de mi vasito de agua, va a aumentar. Y relativamente, la de iones de hidronio va a disminuir. O sea, y digo relativamente porque no es en sí que esté disminuyendo el número de hidronios, sino que la concentración de oxidrilo se hace mayor. Entonces, ahora la de hidronio se hace pequeña respecto a la de oxidrilo. Entonces, por eso disminuye relativamente. Ok, pero entonces ahora, si volvemos a sacar las cuentas, entonces ahora quedaría yo con una concentración de iones de hidronio ya no sería 7, sería una concentración menor, como 1 por 10 a la menos 10 molar. Y la de oxidrilo aumentaría, quedando 1 por 10 a la menos
Aquí tendría que ser entonces 4, ¿ok? Molar, ¿ok? ¿Y por qué tiene que ser 4? Porque recuérdense que la suma de estos exponentes siempre tiene que dar 14. ¿Ok? Entonces por eso es aquí 10 y 4 hacen 14. Entonces por eso es que si esta disminuye a 10 o disminuye a 1 por 10 a la menos 10, esta tiene que aumentar hasta 1 por 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces si yo calculo ahora el pH de esta solución utilizando esta fórmula, o sea, aplicando el logaritmo negativo a esto, quedaría un pH de 10. Y por lo tanto, entonces ahora, claro, como agregué una base, tengo una solución más básica. Ok, entonces, lo que quería que se vieran con esto es algo más que todo teórico, pero no está de más saberlo. Y bueno, o sea, es para que vean cómo funciona cuando ingresa una base o un ácido a un medio acuoso, ¿ok? Entonces seguimos acá, voy a poner el puntero. Ok, entonces ahora vamos a ver el tema de las soluciones buffers. Pero antes de saber qué es una solución buffer, tenemos que saber que existen dos tipos de ácidos y bases. Existen entonces los ácidos y bases fuertes que se disocian completamente en un medio acuoso. Es decir, los ácidos y bases fuertes, cuando entran al medio acuoso, todas las moléculas de ese ácido se separan totalmente. Se separan en su protón y en el radical libre que resta, pues. Y los débiles se disocian parcialmente en un medio acuoso, es decir, hay un porcentaje de las moléculas de ese ácido o base que se van a disociar y otra que va a permanecer asociada, unida. ¿Ok? Ahora veamos el concepto de pares conjugados, que es otra cosa que tenemos que saber para entender luego las soluciones buffer. Los pares conjugados, como dice la lámina, son un conjunto de especies químicas, muy importante aquí, ojo aquí, susceptibles a transformarse uno en otro mediante un intercambio de protones. ¿Ok? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Específicamente con el del ácido nítrico. ¿Ok? Entonces, el ácido nítrico va a ser mi ácido. ¿Ok? Que entonces va a entrar en un medio acuoso. Aquí tenemos agua. Entonces, él va a reaccionar. Entonces, cuando él entre en esta medio acuoso, él va a reaccionar y se va a disociar en protón, carga positiva, un ion de hidrógeno, y en esto que está acá, que va a quedar libre, que es lo que luego va a formar nitrato. Entonces, este átomo de hidrógeno que queda libre se va a asociar al agua para formar hidrógeno. Ok, entonces el nitrato es el par conjugado del ácido nítrico. Ok, entonces el ácido nítrico entra a un medio acuoso, se disocia, cede su protón al agua y queda transformado en nitrato. Ok, entonces ya vemos que el ácido nítrico se transformó en nitrato porque cedió sus protones. Ok, y si yo agregara un ion de hidrógeno al nitrato, se volvería a transformar en ácido nítrico. Entonces uno se puede transformar en el otro dependiendo de si tiene o no tiene el protón. ¿Ok? Entonces por eso es que los pares conjugados son conjuntos de especies químicas que se transforman el uno en el otro mediante un intercambio de protones. Ok. Y ya para finalizar, entonces, ahora sí, ¿qué son las soluciones buffer? Son soluciones en las que participa un ácido débil con su base conjugada, ¿ok? Con su par conjugado, y pueden aceptar o ceder protones con el fin de evitar cambios bruscos en el pH del medio. ¿Ok? Entonces, buffer básicamente una solución buffer es básicamente un amortiguador. ¿Ok? Y esto tiene realmente mucha importancia en el cuerpo, específicamente en el caso del bicarbonato. ¿Ok? El bicarbonato juega un papel muy, muy importante en el tema de la regulación sanguínea. En la regulación del pH sanguíneo, ¿ok? Es súper importante que el pH sanguíneo se mantenga siempre
entre estos valores, 7.35, o sea, entre 7.35 y 7.45, ¿ok? Si llegase a estar un poquito por encima o un poquito por debajo de estos valores, ya sería entonces una acidosis o una alcalosis metabólica, ¿ok? Acidosis si está por debajo de 7.35 y una alcalosis si está por encima de 7.45, ¿ok? Entonces, ahorita no vamos a seguir profundizando en esto. Lo que quiero que se lleven es que el bicarbonato es uno de los reguladores más importantes del pH sanguíneo. Pero este tema lo vamos a tocar otra vez en hemoglobina porque el pH juega un papel muy importante en la conformación estructural de la hemoglobina para que pueda aceptar o capturar y liberar el oxígeno en los tejidos que lo requiere, ¿ok? Entonces, cuando veamos el tema de hemoglobina, vamos a volver a tocar el bicarbonato y la regulación del pH sanguíneo, que es súper importante, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí sería el video de hoy. En cualquier duda pueden dejar en los comentarios y nosotros la vamos a responder. Entonces, bueno, cuídense mucho y hasta el próximo video. No te olvides de dejar tu buen like, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.